En medio de la transición en Chile se firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el 27 de junio de 1989. 20 años después fue ratificado y casi al mismo tiempo UNAMACHI presentó un recurso de protección en contra de la forestal Palermo Limitada. Corría el año 2008 y a pocos metros donde la machi Francisca Linconao recogía hierbas medicinales, la sociedad Palermo realizaba una tala de árboles y arbustos nativos de la zona. Pese a que la forestal era propietaria del Fundo Palermo Chico del Cerro Rahue, a solo 400 metros se ubicaban 3 menocos o manantiales, lugares ancestrales para la comunidad mapuche que peligraban ante la cercana poda de bosque ancestral. La alegación que hace la Machi es que la plantación de pinos, de monocultivos de plantas exóticas, pinos y eucaliptos, lo que hace es impedir que se puedan desarrollar estos humedales, o sea, que van secando el territorio, van produciendo una escasez hídrica porque consumen mucha agua y van destruyendo la flora nativa con eso. Basándose en el artículo 5 de la Ley de Bosques, la Fundación Instituto Indígena junto a la machi Francisca Linconao presentaron el primer recurso de protección en que se invocaba el Convenio 169 de la OIT. Armamos una estrategia legal cruzando temas de la Ley de Bosques con los temas del Convenio 169 de la OIT. Tuvimos toda una reflexión porque no se había usado nunca este tratado internacional y luego era una suerte de, no digo aventura, pero por lo menos era una apuesta jurídica importante a plantear argumentos de un tratado que estaba recién ratificado y que no se había ocupado antes. El recurso de protección fue ingresado en octubre de 2008, casi un año después, el 16 de septiembre de 2009, un día después de que el convenio entrara en vigencia en Chile, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió el caso en primera instancia. Álvaro Mesa, actual presidente del Tribunal de Alzada, participó en la resolución que acogió el recurso. Antes del convenio 169 no existía ningún instrumento internacional de manera vinculante que regulara de manera específica los derechos de los pueblos indígenas y tribales. La diferencia que marca la ratificación del convenio 169 para Chile es que ingresa como normativa interna de manera específica la regulación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que antes en Chile no existía. Poco tiempo después, el 30 de noviembre de 2009, la tercera sala de la Corte Suprema, los ministros Pedro Pierri, Sonia Araneda, Adalis Oyarzún y el actual presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, confirmaron el fallo del Tribunal de Alzada de Temuco, validando la primera sentencia que aplica el Convenio 169. Aquí tiene que ver con una comunidad o con un pueblo que, de acuerdo a su propia significación cultural, comprende su relación con su hábitat, su territorio, su ecosistema de otra manera, y por lo tanto donde estas plantaciones efectivamente son un atentado a la dignidad de ese pueblo. En ese sentido, ello hace una interpretación evolutiva donde evoluciona el significado desde el artículo 19 número 8, que era el original, a un significado donde tiene que tomar en cuenta el convenio 169 de la OIT. El Convenio 169 de la OIT protege la cultura y los derechos de comunidades ancestrales y regula el uso y transferencia de tierras indígenas. Además, hace partícipe a los pueblos en consultas sobre medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a su comunidad, hecho que marca un antes y un después en la regulación de los pueblos indígenas. Derechos también defendidos en la Ley 19.253, más conocida como Ley Indígena, que establece el reconocimiento, respeto y protección de estas culturas en el país. Esto marca un antes y un después en el tema de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, porque la defensa de los derechos indígenas siempre ha estado sujeto a tensiones, hay temas económicos de por medio, hay temas políticos, hay un país que requiere adecuar sus instituciones. En el 2009, ¿no es cierto?, y en los años posteriores, habitualmente el convenio 169 se aplicaba específicamente más bien en materias medioambientales, pero lo que uno ha podido ver en la práctica es que poco a poco no solamente el convenio con los derechos que contiene, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas y tribales, sino que también está siendo invocado en materia penal, en materia laboral, en materia civil.
La protección del hábitat y de la cultura de los pueblos indígenas y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación fueron los argumentos con que la Corte Suprema acogió el recurso de protección y ordenó a la Forestal Palermo Limitada el cese de sus faenas con el fin de resguardar el sitio sagrado para la cultura mapuche.